Una mujer abandona a su padre paralizado en el bosque. Un oso lo encuentra y sucede una tragedia. En un pequeño y tranquilo pueblo, rodeado por un vasto y misterioso bosque, vivía un anciano paralítico llamado João. João era un hombre de corazón bondadoso y espíritu resiliente, que siempre enfrentaba las adversidades de la vida con una sonrisa en el rostro. Su condición física era el resultado de un accidente laboral ocurrido muchos años antes, dejándolo preso a una silla de ruedas y completamente dependiente de cuidados. João tenía una única hija, Clara. A diferencia de su padre, Clara se había convertido en una mujer amarga y egoísta. Su corazón parecía endurecido por el resentimiento y la frustración de una vida que no cumplía con sus expectativas. Clara se veía a sí misma como prisionera de las responsabilidades de cuidar de su padre y, con el tiempo, su amargura se transformó en una cruel indiferencia. El bosque que rodeaba la ciudad era conocido tanto por su belleza como por sus peligros. Denso e impenetrable, era el hogar de innumerables criaturas salvajes. Entre ellas, un enorme oso pardo, cuya presencia despertaba temor entre los habitantes. El oso, majestuoso e imponente, era un símbolo del poder indomable de la naturaleza, capaz de inspirar tanto admiración como miedo. Fue en un fatídico día de verano que Clara tomó la decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Cansada y frustrada con las responsabilidades que cargaba, Clara decidió abandonar a su padre en el bosque. Al llegar a un claro aislado, Clara se detuvo abruptamente. João miró a su hija, esperando que ella explicara qué estaban haciendo allí, pero ella permaneció en silencio. Su mirada era gélida y evitaba mirarlo directamente. Sin decir una palabra, Clara se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso por el sendero, dejando a João solo. «Clara, no. Por favor, no me dejes aquí», imploró João, su voz temblando de miedo y desesperación. Pero Clara no respondió. Simplemente siguió caminando, desapareciendo entre los árboles. Solo en el claro, João sintió una ola abrumadora de pánico. Miró a su alrededor, tratando de encontrar algún signo de ayuda, pero el bosque era denso e intimidante. La sensación de abandono era aplastante y sintió su corazón acelerarse. Pensamientos caóticos invadieron su mente. ¿Por qué hizo esto? ¿Cómo voy a sobrevivir aquí? ¿Y si algo me ataca? Las primeras dificultades no tardaron en surgir. João intentó mover la silla de ruedas, pero las raíces y piedras en el suelo hacían imposible cualquier desplazamiento. Estaba atrapado, sin medios para buscar ayuda o encontrar comida y agua. El calor del sol comenzó a quemar su piel y no tenía forma de protegerse. A cada minuto que pasaba, el bosque parecía cerrarse más a su alrededor. Los sonidos de los animales resonaban, amplificando su miedo. Escuchaba el crujir de las hojas y el estallido de ramas, imaginando lo que podría estar moviéndose entre las sombras. A medida que la noche se acercaba, la temperatura comenzó a bajar, trayendo consigo una nueva ola de incomodidad. João sabía que no sobreviviría mucho tiempo en esa situación. Sus fuerzas se estaban agotando y la esperanza parecía cada vez más lejana. La decisión cruel de Clara había lanzado a João a una situación de extrema vulnerabilidad. Estaba solo, indefenso y a merced de los peligros del bosque, enfrentando una batalla desesperada por la supervivencia. El abandono de Clara marcaría el inicio de una tragedia que nadie podría prever. Mientras la noche comenzaba a caer, el bosque se transformaba en un lugar aún más siniestro. Las sombras de los árboles se alargaban, creando formas amenazadoras que danzaban al ritmo del viento. El aire estaba impregnado con el sonido distante de animales nocturnos, aumentando la sensación de aislamiento y vulnerabilidad de João. Fue entonces cuando escuchó un sonido diferente, un susurro pesado que venía de las profundidades del bosque. João, con el corazón acelerado, se volvió lentamente hacia el ruido. De repente, un enorme oso pardo emergió de las sombras. Su pelaje espeso y marrón brillaba bajo la débil luz del crepúsculo.
y sus ojos, oscuros e inteligentes, observaban a Juan con una curiosidad feroz. El oso era una criatura impresionante, con músculos poderosos ondulando bajo la piel. Cada movimiento era elegante, pero cargaba una amenaza implícita de fuerza bruta. Era un símbolo vivo de la naturaleza salvaje, y su presencia allí, en el claro, parecía a la vez majestuosa y aterradora. João, paralizado por el miedo, trató de mantenerse lo más inmóvil posible, con la esperanza de que el oso no lo viera como una amenaza. Sus pensamientos eran caóticos, variando entre la incredulidad y el pánico absoluto. Esto no puede estar sucediendo. ¿Cómo voy a sobrevivir a esto? El oso se acercó lentamente, su hocico olfateando el aire, captando el olor de João. La respiración de João se volvió superficial y rápida. Sus ojos se abrieron de terror. Sabía que cualquier movimiento brusco podría provocar un ataque. La tensión en el aire era palpable. João podía oír su propio corazón latiendo frenéticamente, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Intentó controlar su respiración, pero el miedo era abrumador. El oso, ahora a pocos metros de distancia, se erguió sobre sus patas traseras, haciéndose aún más imponente. Soltó un gruñido bajo, un sonido que reverberó por el cuerpo de João como una ola de pavor. João sintió una oleada de impotencia recorrer su cuerpo. Estaba solo, sin defensa, cara a cara con una de las criaturas más poderosas del bosque. Su mente luchaba por encontrar una salida, pero no había ninguna. Estaba a merced del oso, y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. El oso, después de unos momentos que parecieron interminables, volvió a caminar sobre sus 4 patas y comenzó a rodear a João, todavía olfateando y observando. La tensión en el aire aumentaba, y João sentía cada fibra de su ser suplicando por una salvación que parecía imposible. Este encuentro entre hombre y bestia era un enfrentamiento de mundos diferentes. João, un ser humano frágil y vulnerable, contra la pura fuerza de la naturaleza salvaje. La tragedia que se desarrollaría sería una prueba cruel de la vulnerabilidad humana frente a la inmensidad y el poder de la naturaleza. El oso, aún rodeando a João, comenzó a mostrar signos de inquietud. Sus gruñidos se hicieron más profundos y frecuentes, y sus fosas nasales se dilataban al captar el olor del hombre. João, atrapado en su silla de ruedas, estaba completamente vulnerable, sintiendo el pavor crecer en su pecho con cada movimiento del oso. De repente, el oso lanzó un ataque rápido y brutal. Con un rugido ensordecedor, se erguió nuevamente sobre sus patas traseras y descendió con sus garras afiladas hacia João. El primer golpe impactó en el brazo de João, desgarrando carne y tejido con una facilidad aterradora. El dolor fue inmediato e intenso, arrancando un grito desesperado de los labios de João. El oso continuó su ataque, usando toda su fuerza y ferocidad. João intentaba protegerse, pero sus movimientos eran limitados e inútiles contra la fuerza implacable del animal. Cada golpe del oso iba acompañado de un gruñido gutural, resonando en el silencio del bosque como un presagio de muerte. Mientras el oso avanzaba, João sintió que su conciencia comenzaba a vacilar. El dolor era abrumador, pero el miedo y la adrenalina lo mantenían lúcido lo suficiente para percibir la gravedad de su situación. Sus pensamientos se dirigieron a Clara, su hija que lo había abandonado allí. Sentía una mezcla de tristeza e incomprensión. ¿Por qué hizo esto conmigo? ¿Qué hice para merecer esto?, pensaba, mientras el oso continuaba su ataque despiadado. Cada segundo que pasaba, la fuerza de João disminuía. Podía sentir la vida escurriéndose lentamente, mientras el oso rugía y golpeaba. El claro, antes silencioso y sereno, ahora era un escenario de violencia y desesperación. El dolor intenso comenzó a dar paso a una sensación de entumecimiento, mientras la oscuridad tomaba lentamente el control de su visión. Las consecuencias inmediatas del ataque fueron devastadoras. El cuerpo de João estaba cubierto de heridas profundas, su sangre tiñendo el suelo del bosque.
Apenas podía respirar, cada intento siendo una lucha dolorosa. Su cuerpo temblaba incontrolablemente y sentía que la muerte estaba cerca. En medio de ese horror, João tuvo un último destello de claridad. Sus pensamientos se volvieron hacia los momentos felices de su vida, hacia el amor que sentía por Clara. A pesar de todo, una lágrima solitaria recorrió su rostro, mezclándose con la sangre y la suciedad. Deseó, con toda la fuerza que le quedaba, que su hija encontrara redención y paz, incluso después de su acto cruel. Finalmente, la oscuridad se apoderó de João. Sus ojos se cerraron y el dolor y el miedo desaparecieron, dando paso a un silencio profundo y eterno. El oso, satisfecho con su obra, se alejó lentamente, desapareciendo nuevamente en las sombras del bosque. La tragedia que se desarrolló en ese claro sería recordada como un ejemplo cruel de la naturaleza implacable y de la debilidad humana. João, un hombre que había enfrentado tantas adversidades con valentía, encontró su fin de una manera brutal e injusta. Su sacrificio, sin embargo, serviría como un poderoso recordatorio de las consecuencias de nuestras acciones y de la importancia del amor y la responsabilidad. La ausencia de João pronto fue notada por los vecinos, que estaban acostumbrados a verlo diariamente en su rutina. Cuando se dieron cuenta de que no había sido visto durante más de un día, comenzaron a preocuparse. Algunos residentes recordaron haber visto a Clara llevando a su padre hacia el bosque, lo que suscitó aún más sospechas. Se organizó un pequeño equipo de búsqueda por la comunidad, compuesto por algunos vecinos y amigos cercanos de João. Sabían que, dada su condición, no podría haberse alejado mucho. Armados con linternas, silbatos y mucha determinación, se adentraron en el bosque, siguiendo el sendero que Clara había tomado. La búsqueda duró horas, con los habitantes gritando el nombre de João con la esperanza de que él pudiera responder. Finalmente, uno de los vecinos, Pedro, notó un sonido extraño proveniente de un claro distante. Al acercarse, lo que encontró fue una escena devastadora. João estaba caído en el suelo, gravemente herido e inconsciente, rodeado de señales claras de un ataque de animal. Pedro inmediatamente señaló al resto del grupo y todos corrieron hacia el claro. La visión de João, ensangrentado e inmóvil, trajo lágrimas a los ojos de los presentes. Con cuidado, lo colocaron en una camilla improvisada y comenzaron a llevarlo de regreso al pueblo, moviéndose lo más rápido posible sin agravar sus heridas. Al llegar a la ciudad, João fue llevado directamente al hospital. Los médicos trabajaron frenéticamente para estabilizarlo, tratando sus heridas profundas y la significativa pérdida de sangre. La situación era crítica y todos temían lo peor. Mientras João luchaba por su vida, la noticia de su rescate se esparció por la ciudad. La gente quedó sorprendida e indignada al enterarse de lo que Clara había hecho. El acto cruel de abandonar a un padre paralítico en el bosque, dejándolo a merced de los peligros, era algo que nadie podía comprender o perdonar fácilmente. Reflexionando sobre lo ocurrido, la comunidad se vio dividida entre la tristeza por la condición de João y la ira contra Clara. Muchos no podían entender cómo una hija podía actuar de manera tan inhumana. Había un profundo sentimiento de traición y decepción hacia Clara, que había destruido la confianza que su padre depositaba en ella. Unos días después del rescate, João despertó en el hospital, débil y confundido. Estaba rodeado de rostros familiares, todos ansiosos por verlo recuperarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que a pesar del horror que había enfrentado, había sobrevivido. João, aún en recuperación, tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido. El dolor físico era intenso, pero el dolor emocional de haber sido traicionado por su propia hija era aún más profundo. Sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento, también encontró una razón para perdonar. Sabía que guardar rencor no ayudaría en nada y deseaba que Clara encontrara una manera de redimir sus errores. La comunidad, por su parte,
comenzó a discutir maneras de ayudar a Juan y garantizar que nunca más fuera puesto en una situación de riesgo. Las acciones de Clara sacaron a la luz la necesidad de cuidar a los más vulnerables y reforzaron la importancia del apoyo mutuo en tiempos de dificultad. El rescate de Juan y las circunstancias de su abandono en el bosque pronto se convirtieron en noticia pública, generando una ola de indignación y revuelta en la comunidad. Clara fue rápidamente localizada y arrestada, enfrentando acusaciones de negligencia grave e intento de homicidio. El proceso legal fue arduo, pero la justicia prevaleció, y Clara fue condenada a varios años de prisión. La noticia de su condena fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza por la comunidad. Mientras tanto, Juan permaneció en el hospital durante varias semanas y su recuperación fue lenta y dolorosa. Aunque las heridas físicas eventualmente sanaron, los traumas emocionales tardarían mucho más en curarse. La comunidad, unida en solidaridad, organizó una serie de eventos para recaudar fondos y ofrecer apoyo continuo a Juan. Su casa fue adaptada para satisfacer mejor sus necesidades, asegurando que nunca más pasara por una situación similar. La lección aprendida de esta tragedia fue profunda y multifacética. La responsabilidad de cuidar a aquellos que amamos es un deber que no debe tomarse a la ligera. La acción cruel de Clara sirvió como un recordatorio sombrío de la importancia del amor parental y la responsabilidad filial. Juan, incluso en su vulnerabilidad, demostró una fuerza interior notable al perdonar a su hija, mostrando que el verdadero amor es capaz de superar incluso los actos más crueles. Además, esta historia sacó a la luz la reflexión sobre la naturaleza de los animales. El oso, en su ferocidad natural, no actuó por maldad, sino por instinto. Este evento destacó cómo los animales, aunque a menudo temidos, son una parte integral del ciclo de la vida y nos recuerdan la necesidad de respetar la naturaleza. El oso, actuando de acuerdo con sus instintos, enseñó una lección sobre la brutalidad de la vida salvaje y la fragilidad de la existencia humana. La tragedia también tuvo un impacto duradero en la comunidad. Los residentes se volvieron más atentos a las necesidades de los ancianos y las personas vulnerables, creando redes de apoyo más fuertes y solidarias. El caso de Juan sirvió como un catalizador para cambios positivos, fomentando un espíritu de cuidado y responsabilidad colectiva. Al final, la historia de Juan y Clara no solo trató de un acto cruel y sus consecuencias, sino también sobre la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar redención y perdón. La comunidad aprendió que, a pesar de la oscuridad que puede existir en algunos corazones, siempre hay una oportunidad para que la luz del amor y la compasión prevalezca. Muchas gracias por ver hasta aquí. Si te gustó la historia de Juan y Clara y quieres ver más contenido emocionante como este, no olvides darle un like, suscribirte al canal Historia Conmovedora de Animales y compartir en los comentarios lo que te pareció este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima historia.